activar para que se pueda. Ah, es con... No se arregló. Sí, yo no lo puse porque está amarrado. Después yo ya no lo arreglo. No, el inalámbrico, digo. Sí, sí, ya lo vamos a poner, pero como puse cerquita, no lo puedo sacar. Ya lo pueden ver. No, pero tienes inalámbrico, digo. Sí, pero no se puede porque hay una pita aquí. ¿Así? Pero si yo lo saco, no se puede. Uy, pero no sé, lo más recomendable es inalámbrico para poder... Desplazarse. Ajá. Solamente por esta semana, porque ya. Ah, ya, sí. Sí o sí. Sí, por favor, porque es más versátil. Si no, ya me caigo y la canción. Se van a vacilar. Ay, pero ya está aquí. Ahora le vamos a dar el micrófono. ¿Y esto? Ya la escuchamos, chicos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un cuarto de pollo a 14.90. A ver. Ah, mira, está barato. A ver acá. No sale.
Uy, acá. No, acá. Sí, por favor. Ah, ya, listo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sí, estaba hablando, bueno, no lo pude ver su respuesta, estaba aquí apagado. Sí, bueno, a veces caro, a veces barato. Hay que aprovechar nomás las ofertas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, vamos a hacer un pequeño recuento de algunos conceptos, ¿ya? Conceptos que vas a utilizar tú acá en la separata y luego te doy tu espacio, unos 10 minutos, 15, después de que yo haga la teoría y ya tú te encargas de afinar tus respuestas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver por acá. Cuando uno dice estructuras de mercado, hablas en general de dos posibilidades. O es competencia perfecta o es competencia imperfecta. Ahora, cuando uno dice competencia perfecta, estamos hablando de un mercado que es completamente eficiente en la asignación de recursos. Por lo tanto, si todos participan y el mercado es eficiente, ¿cuál es el mensaje? Que todos se benefician, nadie se perjudica. Pero esta es una situación utópica. Lo real es que en el mercado siempre alguien se beneficia más que otro y algunos se benefician mucho más. Entonces el mercado realmente no es eficiente, sino es ineficiente. Y al hablar de ineficiencias aparece la competencia imperfecta. Cuando uno dice competencia perfecta, ¿cómo se presenta este mercado? Entonces ahora hablemos de la concurrencia. En este mercado vas a encontrar la presencia de N, en este caso, compradores en el mercado. No se identifica cuántos son un montón, ¿correcto? Y en este caso diremos, aparecen los N vendedores que están en el mercado, ¿correcto? La idea es que concurren N vendedores, N compradores, pero cuando estamos hablando de competencia imperfecta, yo sé que puede haber un comprador o pueden ser compradores, pero exactamente no se sabe cuántos son. Y aquí también podría decir hay un vendedor o hay vendedores, pero no se sabe exactamente cuántos son. Por lo tanto, en competencia perfecta, los precios, ¿cómo se establecen? Dice contrato social. Por lo tanto, hay un acuerdo implícito entre compradores y vendedores. En cambio, en la competencia imperfecta, como no se sabe cuántos compran exactamente, no siempre, o en todo caso no se sabe cuántos venden exactamente, porque son muchos escenarios los que se pueden presentar, entonces diremos el precio se establece por el lado de la demanda o por el lado de la oferta. Ahora por acá. Cuando estamos hablando de imperfección, vas a ver un montón de casos, pero de ese montón de casos, a ti te interesan fundamentalmente tres, que son la base de todo. Entonces, número uno, cuando estamos hablando del monopolio. Y cuando uno dice monopolio, en esta situación del mercado, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar a muchos compradores en el mercado, pero aparece un solo ofertante en el mercado, ¿correcto? Ahora, en el caso del oligopolio, también vamos a decir, tiene su particularidad. En este mercado vas a encontrar a N compradores, pero que ellos se enfrentan, en ese caso, a pocos vendedores en el mercado. Ahora, en el caso de la otra situación de mercado que tú tienes que manejar, entonces por aquí aparece la llamada competencia monopolística. ¿Qué significa competencia monopolística? Que hay monopolios, muchos, que entre sí están compitiendo.
¿sí? Competencia de monopolios, si lo quieres entender de una manera más rápida. Y diremos, y en este mercado, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar la presencia de N, en este caso, compradores, que se enfrentan ante muchos, en este caso, o N vendedores. Ahora, en base a la presentación, se parecen obviamente. En competencia monopolística tenemos N vendedores, N compradores, y en competencia perfecta tenemos también NN. Solo que cuando es competencia perfecta, diremos qué es lo que sucede, que estos N empresarios van a estar produciendo un bien que es idénticamente igual. Por lo tanto, cuando estamos hablando de competencia perfecta, el bien que se produce, insisto, es el mismo, es idéntico. Vayas por donde vayas, ese bien lo vas a terminar comprando. ¿Por qué? Porque es idénticamente igual en cada uno de los lugares que se ofrecen. ¿Qué decimos en economía entonces? Es un bien homogéneo el que se produce. Pero si estamos hablando de competencia imperfecta, como te mencionaba, pueden haber más casos, pero lo que a ti te importa básicamente son estos tres. Cuando estamos hablando de monopolio, dice que hay un solo, en este caso, vendedor. Ese vendedor único se va a enfrentar, dice a qué, a N compradores. Pero ¿qué sucede? Que aquí, correcto diremos, es un solo vendedor y ese vendedor tiene un poder de mercado. Y ese poder tiene un límite, ¿correcto? A ese poder que tiene un límite, ¿cómo se le va a llamar? A ese poder que tiene un límite se le llama punto de Cournot. No puede cobrar más de lo que él quisiera cobrar, no puede cobrar más allá de lo que al final implica perder consumidores. Y cuando estamos hablando de monopolio, entonces diremos quién aparece por acá. Aparece no solamente el precio mayor que puede cobrar, que lo establece a través del punto de Cournot, sino que el bien que se produce, ¿correcto? El bien que se produce es un bien homogéneo, ¿correcto? Y además, cuando estamos hablando de, en este caso dice monopolio, entonces diremos, ¿qué encontramos aquí? No es fácil entrar al mercado. Por lo tanto, el ingreso al mercado para los agentes económicos, el ingreso tiene limitaciones o se establecen barreras. Ahora, es el caso del monopolio. Cuando estamos hablando de oligopolio, son pocos aquellos que tienen la capacidad para influir en el precio. Pero cuando estamos hablando de oligopolio, entonces por aquí diremos, ¿hay poder de mercado? Sí hay poder de mercado, ¿correcto? Sí hay poder porque ellos tienen la capacidad para de alguna manera determinar el precio. ¿Y ese poder cómo se va a dar? Ese poder se da mediante la llamada interdependencia, ¿correcto? Y algunos libros no van a decir interdependencia, van a decir interdependencia conjetural, ¿correcto? Hay una conjetura con respecto a lo que harán tus competidores, esa es la esencia. Ahora, y esa interdependencia conjetural se podría establecer mediante lo que se conoce como la llamada guerra de precios, no solamente cuando es guerra de precios, sino podría ser mediante, ejemplo, la colusión, cuando las empresas se juntan para cobrar más caro. Obvio que es ilegal, pero es una posibilidad. Entonces, posibilidades, guerra de precios y aparece la llamada colusión. Ahora, y cuando estamos hablando de, dice, oligopolio, diremos entonces, por el lado de ellos hay poder y se da mediante esa mecánica. Pero además, cuando estamos hablando de oligopolio, lo que se produce, que viene a ser, es un bien homogéneo. Pero es un bien homogéneo que podría tener mínimas, en este caso, diferencias. Por lo tanto, algunos libros dicen bien homogéneo,
pero en este caso algo diferenciado. En cambio, aquí es netamente homogéneo. Aquí es homogéneo con algunos matices, pequeños o ligeros cambios que lo hacen un bien homogéneo, pero algo diferenciado. Ahora, cuando uno dice competencia monopolística, estamos diciendo aquí, ¿quién aparece? Dice los N, en este caso, vendedores. Ahora, los vendedores, que son N, van a presentar cierto poder, pero ese poder, al final, ¿quién lo va a tener? Lo va a tener la empresa, ¿correcto? Entonces, el poder de mercado lo va a tener, en este caso, una empresa, ¿correcto? Ahora, esa empresa, ahora, ¿quién es? ¿Quién es esa empresa que al final domina el mercado y puede colocar un precio más caro? Es la empresa que al final es la que hace las mayores innovaciones posibles, ¿correcto? Mientras más y mejores innovaciones, mejor. Por lo tanto, la empresa tiene poder, claro que sí, pero ese poder no es absoluto. Ese poder que tiene la empresa para cobrar más caro porque hizo una adecuada innovación, una innovación más vistosa, ese poder se disipa rápido porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Todo el mundo invierte en innovaciones, ¿correcto? Y por aquí diremos número 2. Cuando estamos hablando de competencia monopolística, lo más resaltante de ella, ¿cuál es? Que aquí los bienes ya no son homogéneos. Aquí los bienes son netamente diferenciados. Aquí en el oligopolio es algo diferenciado, se le hacen pequeños cambios, aquí no, aquí es 100% diferenciado, ¿correcto? Ya esa es la idea con respecto, se dice a lo que se conoce como estructuras de mercado. Y cuando estamos hablando de, a ver por acá, diremos, a ver, ¿qué le agregamos? Cuando estamos hablando de mercados, por aquí vamos a decir monopolios. Y se dice monopolios de coalición y también le dice monopolios de colusión. ¿Y eso qué implica? Que las empresas van a limitar la competencia. Por lo tanto, que se genera una contracción empresarial. Y cuando estamos hablando de una concentración empresarial, por aquí vas a encontrar ciertos tipos. Por ejemplo, de los más conocidos, por ahí aparece el cártel. Número 2, por ahí aparece el trust y aparece el holding. Ellos son las formas más reconocidas de lo que se conoce como monopolio de colusión o cuando estamos hablando, dice, de concentración empresarial. A ver. ¿Dónde está? No. El monopolio no está en competencia perfecta. Cuando dice competencia hay más de uno. ¿Correcto? Entonces, no, monopolio se refiere a uno solo. Dice, la competencia perfecta es una idealización, escucha, una idealización de cómo los mercados deberían de comportarse. Por lo tanto, muchos autores, la mayoría lo considera como un caso utópico y algunos crean ideas forzadas para representar la competencia perfecta en la vida real, pero el bien tendría que ser idénticamente igual y eso no sucede, ¿correcto? Ahora por acá dice,
Sí, ahora vemos eso. Dice Trust Holding, dice, a ver. Cuando yo digo bien homogéneo, me refiero a bienes que son idénticamente iguales. Por ejemplo, yo te digo, los lapiceros Faber-Castell, color azul. Ya, todos son idénticamente iguales a ese lapicero. ¿Me entiendes? Entonces, eso sería competencia perfecta. Si hubiera muchísimas empresas donde todos ellos producen bienes idénticamente, 100%, vamos a decirlo así, iguales. ¿Correcto? Dice, el grupo económico se refiere a una sociedad de personas que controlan, es un centro de poder, y el joint venture se refiere a una alianza estratégica, ¿correcto? Dice acá, a ver, ya. Entonces tienes aquí lo más conocido, cuando hablamos de cártel, cuando hablamos de trust y cuando hablamos de holding, ¿correcto? Es lo que más se conoce. De esos tres, por favor, ¿cuál te explico más? Holding, ¿no? Los tres. Ya no hay problema. A ver, vamos a ponerle así. Borramos esto. A ver. Cuando estamos hablando de cártel, estamos hablando de que las empresas que se han juntado, las empresas van a tomar acuerdos. Esa es la meta del cártel. Las empresas toman acuerdos, pero estas empresas toman acuerdos, pero mantienen su autonomía. Traducción, deciden por sí mismas, cada dueño mantiene la propiedad de la empresa, pero han decidido que el producto se venda a un precio determinado. Por lo tanto, esos acuerdos de las empresas se dan para establecer el valor del producto en el mercado. Van a decidir cuánto produces tú, cuánto produzco yo, o sea, se refiere a volúmenes de producción, y además las empresas podrían en ese caso agarrar un porcentaje o una cuota del mercado. Se reparten el mercado como si fuera su chacra. Ya, esa es la idea del llamado cártel. Ahora, número 2, cuando estamos hablando del trust, cuando uno dice trust, entonces la palabrita mágica ya no es el acuerdo, sino que al final hay una empresa, y esta empresa, ¿qué hace? Esta empresa absorbe. ¿A quién absorbe esta empresa? A otras empresas, ¿correcto? ¿Y cómo lo absorbe? En este caso, realiza la llamada compra mayoritaria de las acciones de sus competidores, ¿correcto? Entonces, ¿cómo la absorbe una empresa? ¿Cómo absorbe a las demás empresas? Entonces, ponlo así. Una empresa absorbe a las demás empresas que son sus competidoras, ¿correcto? Las absorbe como comprando las acciones. ¿Qué hace? Compra la mayoría de las acciones. Ahora, y por lo tanto, este fenómeno, ¿dónde se va a encontrar? ¿Dónde vas a encontrar este fenómeno? A ver, ponlo por acá. Dice, le ponemos en la misma industria. A eso, chicos, se le llama trust. Ahora por acá, número 3. Por ahí aparece holding. Y cuando estamos hablando de holding,
el holding, chicos, se parece a lo de arriba. Se parece a lo de arriba. Una empresa puede ser más. Una empresa, ¿qué termina haciendo? Absorbe a las otras empresas comprando la mayoría de las acciones. ¿Correcto? Pero, ¿qué sucede? Ah, y aquí faltaba algo. Aquí le agregamos esto. Pierden autonomía. O sea, pasan a depender de una empresa más grande. ¿Correcto? Pierden autonomía. Ahora, todo lo que ves acá se repite acá. En el holding. Todo lo que ves acá se repite acá. ¿Correcto? Para el caso del holding, ¿qué diremos? Hay una empresa que termina absorbiendo la compra de la mayoría de las acciones de su competencia y pierden autonomía. Solo que aquí van a tomar decisiones conjuntas. Pero aquí la idea es ser dueño de otros negocios, ¿correcto? Y esto sucede, ahora diremos, sucede en diferentes industrias o sectores de la economía, ¿correcto? Ya esa es la idea. Por favor, esas comillas se refieren a todo ese texto de acá, ¿sí? Ya, esa es la forma como lo tienes que... No, fusión es otra cosa. Mandé una preguntita. Sí, acá estoy viendo. Ya, a ver. No, dumping es cuando las empresas de otro país venden cosas más baratas en su país. ¿Correcto? Monopolio legal es cuando alguien tiene ejemplo, licencia para operar. Tienes el permiso para ser el único. ¿Quién lo ampara? El Estado. Monopolio natural es cuando los costos medios son cada vez menores. Y es mejor a que exista una empresa que abastece a todos, a más empresas que abastezca a todos. Y obviamente las empresas que abastecen son muchas, pero hay un costo muy elevado para subsistir. En ese momento aparece el llamado monopolio natural. Claro, la colusión obviamente es un delito. Eso de acá no. La guerra de precios no. La colusión sí, eso sí es penado. Profe, ¿y esos ejemplos que acaba de dar son colusiones públicas? ¿Cómo? Lo de trust, cartel, holding, monopolio, también dice de colisión. Claro, son monopolios de coalición estos de acá. Preguntan aquí, ¿qué entidad sanciona estos monopolios? Indecopi. Indecopi sanciona.
Listo. A ver, por acá. A ver, cuando uno dice monopolio, habla de una empresa. Cuando uno dice oligopolio, hablamos de pocas empresas. Cuando uno dice competencia monopolística, entonces estamos hablando de muchas empresas, ¿correcto? Así que esto es lo que tú tienes que asociar. Lo más básico de lo básico es esto. Ahora por acá, ejemplos. Energía eléctrica, ¿qué sería? ¿Uno, pocos o muchos? A ver. Pocos. Cuidado, ¿Uno? es uno. ¿Correcto? Supermercados. ¿Sería uno, pocos o muchos? Pocos. Pocos. Eso es pocos. ¿Correcto? Si digo cines, ¿cuál sería? Pocos. Ah, Muchos. eso sería pocos. Si digo tiendas de barrio, ¿me entiendes? ¿Eso Muchos. qué cosa es? Eso es muchos. Si tú dices cadena de pollerías, ¿correcto? ¿Eso qué cosa sería? Eso Muchos. es pocos, ¿correcto? Si digo agua potable, ¿qué sería? Sería solamente uno. Entonces, basta que tú identifiques cuántos compiten, de arranque, tú le das nombre a ellos, ¿correcto? En ese caso, a energía eléctrica sería un monopolio, esto es oligopolio, esto es oligopolio, esto es monopolio, esto de aquí sería oligopolio y esto de aquí sería competencia monopolística. Insisto, basta que tú identifiques quiénes son los que concurren para más o menos ya definir en qué mercado estás, ¿correcto? Eso es con respecto a lo primero. Por favor, tómale foto y mándale eso, por favor. Eso lo voy a borrar. Listo, chicos, a ver, ¿se entendió el ejemplo? Ah, muy bien, muy bien. Siempre la duda. Es bueno, ¿correcto? Es bueno. Me preguntan por aquí, pero me dicen, si hay bastantes pollerías. Claro que hay bastantes pollerías, es un montón de pollerías, pero ten cuidado. Una cosa es que yo te diga pollerías, otra cosa es que te diga cadena de pollerías, ¿correcto? Entonces, si yo digo pollerías, pues ahí vas a meter las pollerías de tu barrio. ¿Y cuántas pollerías mezclando las pollerías de barrio hay? Una infinidad. Entonces, eso es competencia monopolística. Pero si yo te digo competencia monopolística, entonces yo te pregunto, por ejemplo, Pardos es una cadena de pollerías, ¿entiendes? ¿Y cuántas cadenas son? Son pocas. Eso ya es correcto, ya se refiere en este caso a oligopolio. Claro, todo. Yo les dije al empezar el ciclo, mucho cuidado, y lo voy a seguir diciendo, ¿correcto? Todo depende del contexto, ¿correcto? No puedes arbitrariamente decir esto es así porque me parece o porque se parece o porque por ahí, no, porque esto es así. No es así, ¿correcto? El contexto, ya estoy como Castillo ya, ¿correcto? El partido me ha hecho daño. A ver. Sí, me reí en un comentario. Creo que no se dieron cuenta. Sí, es que no todo se puede explicar de la misma manera. Claro. Yo te pregunto, a ver, no voy a decir su nombre. Yo te voy a decir, por ejemplo, con todas tus novias, obviamente ha habido amor. Pregunto, pero el mismo amor con la misma intensidad, el mismo contexto, la realidad, no. ¿Me entiendes? No ha sido así. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque al final, de repente, actualmente la mamá de ella sí te quiere, ¿correcto? Sí te adora, ¿sí o no? ¿Correcto? En cambio, su mamá de tu ex también te quería adorar, pero con una manzana en la boca y en el horno, ¿me entiendes? Entonces, claro, depende del contexto, ¿correcto? Ya, ¿se entendió? Exacto. Ya, ahora está más... Creo que choqué con alguien. Ya. Ah, mira, qué poeta. Mismo sentimiento, diferentes tiempos y espacios. Ah, qué poeta. Listo. No voy a decir tu nombre, sino te vuelvo más famoso. Listo.
Ah, ya te conoce ya. Florero, dice. Ah, mire. Ya tenemos sustituto de Vargas Llosa ya. Ha dicho que se va a retirar, así que ya tenemos poeta. Literato, ya tenemos ya. Debe haber. Pero tu profe no es así. Pero sigamos. Ya, a ver por acá. A ver. Ya, eso no lo puedo hacer tan público ya. Pero el otro sí, eso voy a copiar. Es un tatuaje, me voy a hacer eso. Mismo sentimiento, diferentes tiempos y espacios. Hasta la señorita tutora ya lo copió también, ¿ya ves? Ya, no llores. Listo. Ya, ahora, si me pides ejemplos de esto, es como si yo te preguntara, ¿correcto? A ver, ¿quién de ustedes se dedica al gota a gota? A ver. Presente, dice. No estoy pasando lista todavía, ¿correcto? Ya, entonces la cuestión es así, ¿no? Son cuestiones ilegales. Entonces al final, tu tío dice entonces, ahora, ¿así? No, oligopolio eso nunca he escuchado, ¿ah? Oligopolio sí, monopolio sí he escuchado, pero oligopolio o poligopolio no. Dice, a ver, entonces por acá, estos son ilegales. Nadie te va a decir, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿me entiendes? Porque automáticamente serían castigados. Entonces, lo que sí se busca es sentenciar a las empresas que están haciendo ciertas prácticas. Y generalmente en la televisión, ¿qué vas a encontrar? Se castigan prácticas ¿de qué? De cártel, como las farmacias. Las farmacias empezaron a tomar acuerdos, pero al final cada empresa en ese momento mantenía la propiedad. Era independiente una de otras, pero habían acordado cobrar más caro. Y en este caso Indecopi la sancionó por hacer un cártel. De ahí Trust fue un contexto también pasado, ya no muy poco se habla, como te digo, si alguien lo hiciera, eso es ilegal, y el holding también, ¿correcto? Ahora, ya, esa es la cuestión. Y como te decía, en el monopolio, en este caso natural, vamos a ponerlo por acá. A ver. En el monopolio natural, entonces, ¿qué se presenta dentro de ella? Dentro de ella se presentan lo que se conoce como economías de escala. Y esas economías de escala, ¿qué es lo que terminan generando? Estas economías de escala, o sea, rendimientos que tiene la empresa muy grandes y que conlleva a que esta empresa reduzca lo que gasta para producir. Por lo tanto, sus costos medios son completamente decrecientes, van disminuyendo cada vez más. Ahora, un ejemplo para que lo entiendas podría ser así. Por ejemplo, ¿cuántos supermercados hay en el Perú? Cuando uno dice supermercados, estamos hablando de 3 empresas. ¿Qué pasaría si apareciera un cuarto supermercado y un quinto supermercado? Automáticamente la mayor competencia hará que los precios empiecen a bajar. Entonces, ahora escucha cómo lo digo. En condiciones normales nos conviene que hayan más empresas para que por competencia los precios empiecen a bajar. En cambio, ¿qué pasaría si nosotros colocamos 2 a 3 empresas de energía eléctrica? ¿Eso qué significa?
que en un solo sector van a haber 3 empresas eléctricas y eso implica ramificación, 3 filas de postes distintas, obviamente de distintas empresas. Va a haber una red de cableados de 3 empresas, pero al final va a ser la misma cantidad de vecinos. Entonces cada empresa va a tener un grupo de vecinos, pero para mantener esa red operativa, a cada vecino le termina cobrando más. Entonces, ¿qué nos conviene en el escenario que yo te menciono? Dice, lo que nos conviene es mejor que sea una sola empresa. Una sola empresa que abastezca a todo el barrio y que al final, entonces, cuando esta empresa empieza a producir, como produce para todos, por lo tanto, sus costos medios van a ser menores. Y para mantener la red va a tener que cobrarle a cada vecino, pero le cobra cada vez menos. A esa lógica se le llama monopolio natural, ¿correcto? Ahora, por aquí diremos, pero cuando en el monopolio un empresario quiere ganar, entonces diremos, ¿qué hace el empresario? A todo el mundo no le termina cobrando lo mismo. Y si no le termina cobrando lo mismo, entonces, ¿cómo se le llama cuando empieza a separar a los consumidores? Entonces, a esa práctica, ¿cómo se le va a llamar? Se le llama discriminación. Ya, se le llama discriminación de precios. Y siempre es bueno aclarar, discriminación de precios en cívica y discriminación en economía. Discriminación en economía sí se puede hacer, ¿correcto? En cambio, en cívica no, estamos hablando ya de una cuestión ilegal, trato despectivo, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí diremos, aparece la llamada discriminación de primer grado. Algunos libros, ¿cómo le van a llamar? Discriminación perfecta. ¿Sí? Ahora asocia a lo que te comenté por allá. Si yo te digo competencia perfecta, ¿de qué estamos hablando? Que nada falla, todo se conoce. Aquí algo parecido. Discriminación perfecta significa que el empresario conoce del consumidor todo. Entonces, en la discriminación de primer grado, el empresario, el vendedor, ¿qué hace? Le cobra el mayor precio posible. ¿Por qué le cobra el mayor precio posible? Porque se asume que el vendedor conoce o logra conocer, en este caso, 100% del consumidor. En otras palabras, él sabe cuánto gana y como sabe cuánto gana, le va a cobrar el mayor precio posible. Eso es discriminación de primer grado. Luego por aquí aparece la llamada discriminación de segundo grado, que no tiene otra denominación especial, queda como tal. Y cuando estamos hablando de la discriminación de segundo grado, ¿qué sucede? Ahora el vendedor también tratará de sacar el mayor precio posible, solo que en este caso el empresario permite que los consumidores puedan elegir. Ahora el consumidor elige si compra o no compra, ¿correcto? Ahora, y por aquí diremos, aparece la llamada discriminación de tercer grado. Y en la discriminación de tercer grado, entonces a ella van a llamarle así, discriminación por segmentación. Y aquí aparece la llamada segmentación del mercado. ¿Qué significa? Que el vendedor va a empezar a, dice el vendedor, va a empezar a formar grupos, en ese caso, de consumidores. O sea, ya no va a ser una persona, ¿correcto? Sino que al final va a empezar a formar grupos y en función de ella va a tratar de extraerle el mayor precio posible. Entonces, por ejemplo, a ver, ustedes han ido a pollerías, ¿cierto? A ver. Ustedes han ido a pollerías, ¿correcto?
Para empezar, ¿por qué serían ilegales? Seguro cuando hablamos de true sellos, ¿por qué son ilegales? Porque generas especulación, no hay competencia y en base a esa colusión siempre vas a tratar de aprovecharte, ¿correcto? Dice, eso también, a comer paloma, dice. Ya, a ver, pero si hay gente que come por si acaso, pichones que yo sepa, en las sierras se comen pichones también. Pero en fin, sigamos. Con el tiempo será pichón a la brasa. Pero bueno, dice, a ver, primer grado, segundo grado y tercer grado. Cuando ustedes han llegado al cine, dice, a ver, eso sí. Cuando ustedes han llegado al cine, ¿correcto? A ver, ustedes han llegado al cine y cuando han llegado a la boletería, debes haber visto, ¿no? Dice ahí combo 1, combo 2, combo 3, ¿correcto? Y al final te dan opciones. Entonces tú llegas al cine y el cine no te impone comprar la canchita, sino al final te da las condiciones. Tú eliges combo 1, combo 2, combo 3. Entonces eso es segundo grado. El vendedor te da a elegir cuál quieres, ¿correcto? Ahora, pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, tu viaje de promoción en avión, que supongo han ido, tu viaje de promoción en avión. En el avión, por ejemplo, es el mismo servicio, es el mismo vuelo, la misma distancia, al mismo lugar, pero ¿qué sucede? Que en el avión todos no pagan lo mismo, porque depende del lugar, ¿me entiendes? Entonces algunos habrán ido, ¿me entiendes?, en la zona VIP, otros han ido en clase económica y otros en bodega. Por lo tanto, la idea es que vas en el mismo avión, la misma empresa, el mismo tramo, pero no se paga lo mismo. Entonces, ¿qué han hecho? Han formado grupos de consumidores. Esa sería la discriminación de tercer grado, ¿correcto? Entonces, pero cuando uno dice primer grado, entonces, ¿qué viene a ser? Viajas por más, no más. Ya, ahora por acá. Pero si tú, escucha, pero si tú estás hablando de primer grado, me acordé de los viajes, primer grado, ¿qué significa? Que tú vas a empezar a conocer a todos. Y el mejor ejemplo, creo que también está en la hojita, que vas a encontrar tú, y que está en los libros, en la mayoría de libros, es el caso del pueblito. En un pueblito hay un doctor, y ese doctor conoce a todos en ese lugar. Ponle así un caserío en la sierra. Y en ese caserío en la sierra, ¿qué sucede? Que es un doctor que tiene 20, en ese caso, vecinos. Pero como son 20 vecinos, correcto, se conoce todo. En qué trabaja, cuánto más o menos gana, cómo decide su consumo, cómo vive, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el médico? Simplemente a todos recibe y le da la misma atención, pero por lo mismo que todos no tienen la misma cantidad de plata, al que tiene más se le cobra más y al que tiene menos se le cobra menos, pero siempre pensando que es lo máximo que puede pagar. A eso le vas a llamar discriminación de primer grado. Ahora, de esos tres, ¿cuál tiende a ser una utopía? Aquí te decía, la competencia perfecta es una situación utópica. Aquí también, la de primer grado es una situación que tiende a ser utópica. En cambio, estas dos son las más cercanas a la realidad. Ahora, por acá, a ver, permíteme ver algo. Dice... A ver, por acá. A ver, por aquí menciona a las llamadas a fallas de mercado. No lo dice directamente la hoja, pero según las preguntas que aparecen, se menciona a ellas, ¿correcto? Entonces, fallas de mercado. ¿Por qué fallas de mercado?
A ver, vamos a poner aquí su título. Cuando diga fallas de mercado, se refiere a que existen ineficiencias. Y esas ineficiencias se producen dentro del mercado. Ahora, de todas las ineficiencias, entonces, ¿qué hay? Obviamente se ha agrupado en 4. Ahora, ¿cuáles son esas ineficiencias? Número 1, ya lo he visto por ahí. Se le llama los modelos de competencia imperfecta. La más conocida, la más peligrosa, cuando estamos hablando del monopolio. Número 2, cuando estamos hablando de la llamada asimetría de la información. No todos manejan la misma información y quien tiene más información es el que abusa del que tiene menos información. Luego por aquí, número 3, aparece la presencia de los llamados bienes públicos. Ahora, y número 4, cuando se refiere a todos aquellos efectos que generan sobre su entorno. Y todos aquellos efectos sobre su entorno generan en ese caso externalidades. Ahora, ¿y cuántos tipos de externalidades vamos a encontrar? Aparecen 2 y tienen denominaciones manejables. La externalidad positiva y la externalidad negativa, ¿correcto? Ahora, pero estas externalidades, tanto la positiva y la negativa, tienen 2 fuentes. ¿Cuáles son esas 2 fuentes? Puede ser que se origine por actividades de producción o puede ser que se origine por actividades de consumo. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, la actividad minera genera, en este caso, que los ríos se contaminen. Y estos ríos, al final, ¿qué hacen? Obviamente, son líquidos que se usan para los cultivos. Entonces, al final, la actividad minera contamina el río y malogra cosechas. Por lo tanto, la actividad minera es una actividad ligada ¿a quién? A la producción, pero malogró cosechas. Por lo tanto, es una externalidad negativa, pero en la producción. Ya, esa es la forma como lo tienes que entender. Pero luego, cuando hablamos en este caso, cuando hablamos de mercado, al mercado lo vas a representar de esa manera. A ver, mercado de competencia perfecta. Cuando el mercado es de competencia perfecta, vas a encontrar eso. Y eso en su momento lo hemos hablado. También, que yo recuerdo. Esta es la demanda. Si esta es la demanda, entonces vamos a ponerlo así, ejemplito. Si es la demanda, cada punto de la demanda que señala lo máximo que tú pagas. Entonces, ahora escucha cómo lo voy a mencionar. Si tú compras 20 unidades, entonces, ¿cuánto vas a pagar por esas 20 unidades? Tú vas a decir, yo pago 6 soles. Punto A. Punto B. Si tú compras 40 unidades, entonces, ¿cuánto vas a terminar pagando? Tú terminas pagando 4 soles. Y si tú decides comprar 80 unidades, entonces, ¿cuántas unidades? Compras 80, pero ¿cuántos terminas pagando? 2 soles. ¿Cuántas posibilidades tienes ahí? Aparecen 3 posibilidades y cada punto señala lo máximo que tú podrías pagar, ¿correcto? Esa es la idea con respecto a la demanda. Esa es la demanda del consumidor. Ahora, a ese escenario tú le vas a poner la oferta y por aquí le ponemos la oferta. Esta sería la oferta del producto y esta sería la demanda del producto. Entonces ahora, con oferta establecida, ahora tú sabes cuál es el precio. Tú tenías 3 opciones, 6, 4 y 2, pero ahora tú sabes que el precio que vas a pagar, ¿cuánto es? El precio que vas a pagar es 4. Significa
que aquellos que compren 40 van a terminar pagando 4. Escucha, y aquellos que compren 20, ¿cuánto estaban dispuestos a pagar? Ellos estaban dispuestos a pagar 6, pero ¿cuánto van a terminar pagando? 4. Es como si yo te dijera, te vas al restaurante a almorzar, pensando en un menú de 12 soles, llevas plata para pagar 12 soles, pero cuando vas a caja te dicen, no, el menú es 10 soles. Entonces, ¿qué tienes? Excedentes. Aquí es igual. Tú pensabas pagar 6, pero terminas pagando 4, porque eso lo decidió el mercado. Entonces, eso de aquí es lo que te sobra. Si eso es lo que te sobra, entonces, ¿a esto cómo le vas a llamar? A eso se le llama excedente del consumidor. Pero la pregunta va más allá que eso, ¿correcto? La pregunta dice que se establece un precio mínimo. ¿Quién sería un precio mínimo? Sería 6, ¿correcto? Entonces, el precio 6 sería el precio mínimo. El precio 4, ¿qué cosa es? El precio de equilibrio. Entonces, el precio mínimo te está diciendo, ahora ya no es 4 lo que se paga. ¿Cuánto se va a pagar? Se va a pagar 6. ¿Qué significa que se pague 6? Te está diciendo que las personas, escucha, van a pagar ¿cuánto? Van a pagar 6. Entonces, el que al final compre 20, ¿cuánto paga? 6. Pregunta, ¿y el que quiere comprar 10? ¿Y el que quiere comprar solo 5? Entonces ellos van a seguir pagando 6. Pero esto de aquí es lo que ellos quisieran pagar. Por lo tanto diremos, ¿qué sucede? Que esto sería ahora el nuevo beneficio que se genera. Ya no sería todo, ahora solo sería ese espacio. Entonces ahora diremos, escucha, tú ibas pensando en pagar 10 soles y al final terminas pagando 8 soles. Pero ¿qué pasaría si al final tú pagaras 9? Si tú llegaras a pagar 9, entonces tú vas a decir, pero antes me sobraba 2, ahora solo me sobrará 1. Por lo tanto, tu beneficio se ha reducido. Entonces, ¿quién sería el último excedente del consumidor? Solamente sería esta área. Esta área sería el nuevo excedente del consumidor. Ya, esa es la situación. Hay una pregunta ahí que está ligado a eso. Ahora, otra pregunta tiene que ver con, a ver, por acá. Vamos a ver. A ver. Ya, por acá. A ver, otra preguntita. Hay una pregunta que tiene que ver con dos gráficas. Primero te presento a la gráfica de la demanda lineal, por si acaso, profe, ¿dónde sale? No, es algo que ya está definido, es algo convencional, ¿correcto? Por aquí vamos a decir, aparece la demanda, ¿correcto? Aparece la demanda. Ahora, esta demanda del consumidor tiene dos zonas. Insisto, lo que yo menciono y es algo convencional, así que solamente acéptalo. Y en la universidad te van a enseñar a su construcción. Imagina que estamos en el punto medio de la demanda. Entonces, ese tramo y ese tramo son idénticos en tamaño. Entonces, ahora diremos así. Del punto medio hacia arriba va a tener su nombre. Y del punto medio hacia abajo también va a tener su nombre. Solo que del punto medio para arriba, la elasticidad es mayor a 1. Y del punto medio para abajo, la elasticidad es menor a 1. ¿Correcto? Y cuando estás en el punto medio, entonces la elasticidad es igual a 1. Pero porque la elasticidad es mayor a 1, entonces a esta le van a llamar
la zona elástica de la demanda, ¿correcto? Y a esta zona, donde la elasticidad es menor a 1, a esta zona le van a llamar la zona inelástica de la demanda. Ya. Entonces ya tienes ahí los nombrecitos. Ahora por acá aparece otra gráfica. Y por aquí también te voy a decir, por favor, por convencionalidad, hay que aceptar eso. Esta es la demanda y por aquí aparece la oferta, ¿correcto? Por aquí aparece la oferta del producto y por aquí, y por aquí diremos así. Cuando está en este punto E, ¿no? En la intersección, aquí tienes un precio de equilibrio y si tú proyectas tienes una cantidad de equilibrio, pero esa es la presentación de qué mercado, de todo lo expuesto, es competencia perfecta. Así que diremos el punto E es el equilibrio en competencia perfecta, así que hay que darle nombre por comodidad. Le hemos llamado en clase precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, pero ahora hay que cambiar la denominación para que se entienda. Entonces, en este punto, diremos, es el precio de competencia perfecta y es la cantidad producida en competencia perfecta. Ahora, cuando hablamos de monopolio, imagina que ahora aquí hay un monopolio. La demanda es la misma. O sea, si tú sacas a la oferta como empresarios y pones a un empresario, la oferta es la misma. Lo que sucede es que no va a ser lo mismo la producción, porque ahora por aquí aparece lo que se conoce como ingreso marginal. Y en algún momento pasado yo te he dicho esto, la oferta es el costo marginal. ¿Y en qué momento produce el monopolista? El monopolista produce cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, o sea, en este punto. En este punto va a producir el monopolista y ese es su equilibrio. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que eso es un equilibrio, pero en monopolio. Entonces, en este punto que vas a encontrar la cantidad que se produce en monopolio. Y tú proyectas hacia arriba, porque te lo dije acá, ¿quién determina lo que pagas? La demanda. Entonces, a esta cantidad, lo que se produce estará en este punto. Y si tú proyectas a las ordenadas, por aquí tienes el precio que se cobra en monopolio, ¿correcto? Entonces ahora, por aquí diremos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando es competencia perfecta, ¿cuánto produces? Todo esto de acá. Cuando es monopolio, produces menos. Cuando es competencia perfecta, esto es lo que cobra como precio. Pero cuando es monopolio, eso es lo que cobras. Entonces ahora lo que hablamos en clase, en el monopolio lo que se busca es cobrar lo más que se pueda. Entonces este es el precio de monopolio y este es el precio de competencia. Cuando eres empresario monopolista, vas a buscar producir menos, manipular la producción, producir menos para que al final te paguen más. Por eso que la producción en competencia es esto y la producción en monopolio es esto. ¿Correcto? Se produce menos, pero se vende más caro. Ahora aplica tu sentido común, tu cuestión visual al 100%. Este punto A, ¿dónde está en la gráfica? El punto A, ¿dónde está en la gráfica? El punto A está en la zona de arriba de la demanda. Y si está en la zona de arriba de la demanda, por lo tanto, ¿qué sería eso? Sería la zona elástica, ¿correcto? Así que el monopolista, ¿dónde va a operar? En la zona elástica de la demanda. Listo, chicos, por favor, revisen su hojita, revisen sus preguntas para empezar.
A ver, un ratito.
escuchaban que estaba rajando de ellos, ¿no? No escucharon que estaba rajando de ellos, digo, ¿no? Ah, ya. Ahorita he escuchado. Ya, a ver chicos, hay una preguntita que me han mandado antes de todo. Te dice PBI real. ¿Qué cosa es el PBI real? Calcular la producción de ese año con precios del año anterior, ¿correcto? A ver, entonces dice acá, en el dato que me has mandado, aquí lo he detallado, producción de camisas del año 23 por el precio de esas camisas, pero considerando el año base, o sea, sería del año del 22. ¿Cómo sería? 15 por 40, ¿correcto? Ahora, y los pantalones, producción de pantalones del año 23 por el precio de esos pantalones, pero con el año 22, o sea, en la tabla sería 50 por 60. Ya, y esto, y le encuentras el dato y tiene que salir. Ahora, y luego dice PBI nominal del 21. Sería pues toda la primera fila tienes que multiplicar y sumar. 20 por 25 más 30 por 50. ¿Correcto? Listo. Ya. Muy bien. A ver, pregunta 1. A ver chicos, pregunta 1. En la pregunta 1 dice, en el salón de clase de una prestigiosa academia, el profesor les pregunta a los alumnos sobre las características del monopolio, oligopolio, ubicados dentro de lo que es competencia imperfecta. Los alumnos respondieron así: no todos los servicios públicos son monopolios naturales, ¿correcto? O viceversa, eso es cierto. La telefonía pública es un servicio público, ¿correcto? Pero no es un monopolio natural. Fue hace mucho tiempo, ¿correcto? Pero hoy en día no, ¿correcto? Ahora, por acá, dice, la 1.1 sería verdadero. La 1.2 dice, un monopolio natural puede brindar un bien o servicio de un modo más eficiente que dos o más empresas actuando simultáneamente, ¿sí? Te lo comentaba con el tema del servicio eléctrico, ¿correcto? Entonces, 1.2 verdadero, ¿correcto? Ahora, luego dice por acá, en el oligopolio, la idea esencial es la interdependencia, sí, por acá. Y en el oligopolio, la idea es la interdependencia. Dice, en la cual el comportamiento de uno no afecta a los demás. No, eso es falso, sí afecta. Porque si una de ellas decide algo, encadena todas las demás, empiezan a tomar decisiones. Por lo tanto diremos, eso es falso. Así que en la 1 sería entonces ají de gallina. La clave sería ají de gallina, ¿correcto? Listo. Ahora, en la pregunta número, sí, listo. Pregunta 2, dice, a ver, Julio se acerca al mercado central de Independencia. Va a comprar zapatos. Quiere que esos zapatos sean para su padre. Dice en el día de su cumpleaños. Pero se encuentra con alrededor de 55 puestos de zapatos, todos traídos desde la ciudad de la eterna primavera. O sea, se refiere a Trujillo. Al pasar por los diferentes puestos, tuvo la dificultad, dice, en escoger el zapato, ya que existía mucha similitud hasta en la forma de atención, ¿correcto? Dice mucha similitud, o sea, se parecían, pero no eran iguales. Entonces, si se parecen, pero no son iguales, a eso se le llama competencia monopolística. ¿Por qué? Porque los zapatos son bienes diferenciados, ¿correcto? Eso es lo que está diciendo. Mi tenia se acaba de alocar. Huele a ese rico aroma a almuerzo. Ya, a ver. Entonces, en la pregunta 2, la clave sería escabeche, exacto. ¿Qué van a almorzar hoy, chicos? A ver.
¿Qué han preparado en casa? Arroz con huevo nomás, tallarines. Ah, mira. Provecho, provecho, provecho. Sí, pero primero corta la cola, te vas a... Ya. Sopa, no, la sopa es rica. Ahora, ¿por qué no sería competencia perfecta? Porque dice, existía mucha similitud. Con que diga mucha similitud, no está diciendo que sea idéntico, te está diciendo algo de diferente tiene. Por lo tanto, a secas es un bien diferenciado, ¿correcto? Ahora, por acá, pregunta 3. En la pregunta 3 menciona a 2 electricistas. Obviamente dice que utilizan diferentes marcas de tubo. Pero en la pregunta 3 habla de que hay no 2, muchos electricistas. Dice que están haciendo trabajos, dando servicios. Y dice que estos muchos electricistas son buenos y que son sustitutos. ¿Correcto? Por lo tanto dice, hay muchos que trabajan dando el servicio, pero que su atención no es idéntica, difiere de unos entre otros. Por lo tanto, en la pregunta 3 también sería competencia monopolística, porque son diferentes entre sí. ¿Correcto? Ahora, entonces, 3 sería beso, ¿correcto? 3 beso. Sí, beso de moza, muy bien. O de aeromoza. Dice, a ver, 4. Dice, a ver, discriminación de precios. Dice, y lo que yo te comentaba, ¿no? El doctor del pueblo, que es un ejemplo clásico. Así que la 4.1 sería primer grado. La pregunta 4.2, pasajes y escolares, o sea, grupos, eso es segundo grado. Tercer grado. Ahora, la 4.3 dice por temporadas. ¿Eso qué significa? Que va a haber promociones y tú vas a elegir las promociones que se den. Por lo tanto, sería segundo grado. Los adultos mayores obviamente no pagan, pero otros sí pagan y los niños pagan menos. Y los universitarios tienen otra tarifa también menor. Por lo tanto, son grupos. Ya implícitamente te lo está diciendo. Así que la 4.3 sería de tercer grado. Así que la única que queda de segundo grado sería la 4.3. ¿Correcto? Así sería, 4 sería entonces, viste a lo pobre. ¿Correcto? Listo. 4 besos. 5. En la pregunta 5 dice que se siembra trigo. Dice que hay un productor que tiene 85 hectáreas. Pero si a esas 85 hectáreas le sumas las millones de hectáreas que hay en otros países, esas 85 hectáreas que vienen a ser una gota en todo el océano. Por lo tanto, diremos que lo que él haga no va a influenciar en el resto. A eso se suma que hay un montón de compradores de trigo y todos más o menos ya saben cuánto van a terminar pagando. Por lo tanto, al final, tanto el que produce el trigo como aquel que compre el trigo, más o menos ya saben el precio que estará. Por lo tanto, ellos no van a imponer el precio, sino van a terminar aceptando el precio. ¿Y quién va a terminar aceptando el precio? Todos, tanto el que produce como el que termina comprando el trigo. Entonces, te dice que todo es perfecto. Si todo es perfecto, entonces las familias aceptan el precio y las empresas también aceptan el precio. Por lo tanto, sería D. 4 sería dedo. La firma es tomadora de precios. ¿Qué significa? La empresa está aceptando el precio que los demás aceptan. ¿Correcto? Es lo que te está diciendo. En la C no, porque la familia, si la familia es precio ofertante, estamos aceptando que la familia está ofreciendo el precio y no es así. ¿Correcto? Entonces 4 sería dedo. 6. En la pregunta 6 dice, el poder de mercado está presente en la competencia imperfecta donde se encuentran una serie de monopolios, como es el caso del monopolio legal. ¿Correcto? Luego dice por acá, el cual se instituye por la presencia de barreras que impiden la entrada de nuevos empresarios. Y esas barreras son la franquicia, la licencia, la patente y el derecho de autor. Ahora, de los que ves en la columna 1, se relaciona con la columna 2.
Franquicia es cuando hay un concepto empresarial que tú le cedes a un tercero para que lo pueda utilizar, ¿correcto? Por lo tanto, te da la exclusividad de uso. Entonces, la 1 sería la C, exclusividad para que una empresa ofrezca un producto. La licencia tiene que ver con el tema tributos, un poquito por ahí, ¿no? Tú pagas una licencia y te dan una certificación, una constancia que te da derecho a que seas el único. Por lo tanto, al final es una certificación pública. Entonces, y cuando uno dice patente, alguien va a decir, yo he creado la fórmula que al final se utilizará para fabricar las vacunas para el COVID. O sea, la patente es, yo inventé algo, yo registro ese algo, y si alguien quiere usar, obviamente va a tener que pagarme porque yo tengo la patente. Entonces, en la 6, la clave sería dedo, ¿correcto? 6 sería dedo. Esa palabrita me es conocida, ¿sí? Mejor que esté en privado. Listo, 7. Dice, a ver, el profesor de economía explica en clase que hay una diferencia entre monopolio y competencia. Es que el primero puede determinar su precio, pero hay dos situaciones monopólicas que crean, dice, dos estrategias. La primera es en la cual se compra directamente, se vende a un precio a algunos y a otro precio, dice, otros. Dice, por lo tanto, si a uno le vendes más barato, ellos lo van a terminar comprando y el otro simplemente ya no compra, ¿correcto? El otro escenario es cuando, dice, se ofrece el segundo producto a un precio más bajo que el primero. Por lo tanto, eso ya implica una discriminación. Es el mismo producto, ¿correcto? Dice, es el mismo costo, solo que te vendo una gaseosa y la segunda gaseosa a un precio menor, ¿correcto? Y eso implica una discriminación. Ahora, por descarte, la segunda sería discriminación, pero al final no puede ser competencia, sería precio único, discriminación de precios. Entonces, pregunta 7 sería estofado, ¿correcto? Ahora, exacto. Pregunta 8. La pregunta 8 tiene que ver con esa gráfica. La pregunta 8 tiene que ver con esa gráfica. O sea, ¿dónde va a operar el monopoliza? En la parte superior. ¿Y la parte superior qué cosa es? Elástica. Así que en la 8 la clave sería beso. Exacto, 8 besos. Dice, a ver, dice, es que la idea es abastecer a todos. ¿Y cómo logro abastecer a todos? Vendiéndole con un precio único, esa es la esencia. Ahora, en la pregunta 9, dice el guaralino, se hacen demasiadas fiestas, ¿correcto? Que generan demasiada basura. Porque estas basuras que salen del escenario, que salen del concierto, terminan botando más basura, ¿correcto? Entonces al final le hace un daño. Por lo tanto, ¿qué externalidad es? Negativa, pero es basura que bota quien consume. Por lo tanto, externalidad negativa ligada al consumo, ¿correcto? Entonces 9 sería dedo, ¿correcto? Ahora, pregunta 10. A ver, ¿qué marcaron la 10? Ya te la puse en bandeja en la pizarra. La 10, ¿cuál sería? Exacto. 10 es avión, claro. No puede ser casa, ¿correcto? Porque te decía por acá, todo este beneficio con precio de equilibrio sería la situación inicial. Pero cuando se pone un precio mínimo, porque eso te dice la pregunta, entonces ahora, si este fue el beneficio anterior y este es el beneficio nuevo, significa que se ha perdido. Entonces solamente sería lo de rojo, ¿correcto? Entonces sería aguadito. ¿Listo? Listo. Pregunta 11. Te da características. Dice, muchos empresarios, productos diferenciados. Dice, muchos empresarios, productos diferenciados. Ya de arranque, ¿qué te está diciendo? Competencia monopolística, ¿correcto? 10 sería dedo, ¿correcto? Ahora 12. Dice, el mercado post pandemia ha generado que al final, dice, hayan más academias y las academias requieren más profesores. Por lo tanto, ¿eso qué sería?
sería casa. Mayor demanda de trabajo y el precio sube. Ahora 13. En la pregunta 13 te dice que hay precios muy caros. Se pide que el Estado llegue y ponga precios más baratos. Y el precio más barato, ¿qué cosa es? Exacto, precio máximo. Exacto. Entonces 13 sería dedo. La 14 ya es más facilita que... No des nombres. Listo. Ya está. A ver. No. No, claro que sí. Lo que pasa es que dice, intentarán vender, intentarán, dice, pero al final no es una práctica que se haga. Por eso que lo recomendable es que sea un precio único. Esa es la idea en la 7. ¿Correcto? Listo. Pregunta 14. Entonces sería beso. ¿Correcto? Y en la 15 sería, dice aquí, zona rica, zona pobre. ¿Correcto? Clase media, clase alta. Los ha agrupado. Y si los ha agrupado, ¿qué cosa es? Es tercer grado, por grupos. ¿Correcto? Listo. 13 es dedo. ¿Correcto? 13 es dedo. Y la 7 es enfermo. Listo, ya está. Chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Buen provecho con su almuerzo. Cuídense bastante. Es el- Hola, bro.